Buen día, mi nombre es José Sadlarcher, yo soy médico ginecólogo, especialista en medicina reproductiva y la clase de hoy va a vincular dos disciplinas cada vez más cercanas y cada vez más interrelacionadas, como son la genética y la medicina reproductiva. La medicina reproductiva es el área de la especialización en medicina que se ocupa de los múltiples aspectos inherentes a la reproducción humana. Por lo tanto, fusiona múltiples áreas del conocimiento para la resolución de patologías y condiciones que dificultan o imposibilitan lograr la gestación. Fíjense que son patologías, pero también son condiciones como pueden ser elecciones sexuales o deseos monoparentales. El adecuado mantenimiento de esta, porque hay pacientes que logran el embarazo pero no lo pueden sostener, o la obtención de un niño sano como producto de la gestación, porque, como ya vamos a ver en algunas situaciones, hay patologías genéticas que requieren de tratamiento de reproducción asistida para tratar de evitarlas. Por lo tanto, fusiona elementos de la fisiología, la embriología, la ginecología obstetricia, la endocrinología, la genética, la andrología y muchísimo de la bioética. La medicina reproductiva moderna nace en 1978 junto a ese bebé que ustedes ven ahí en la tapa del diario en Inglaterra, que fue Louise Brown, la primer bebé nacimiento producto de la fecundación de un óvulo fuera del organismo, la primer niña nacida por fecundación in vitro. Hoy ya es una mujer de más de 40 años que a su vez es madre. Nadie vislumbraba en ese momento la revolución que iba a significar para la medicina reproductiva todo el conocimiento de la genética reproductiva. En los últimos años hubo grandes avances tecnológicos del conocimiento que han dado origen a una nueva subespecialidad dentro de la reproducción asistida, que es la genética reproductiva. El genetista en medicina reproductiva se encarga de la atención de la pareja con dificultad reproductiva en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad genética en una pareja y esa pareja tiene deseo reproductivo, cuando hay un fallo reproductivo recurrente y aborto recurrente, eso que ya lo vamos a definir. Asesoramiento por edad es un hecho que en el mundo occidental el deseo de maternidad y paternidad cada vez aparece más tarde en la vida. Ustedes piensen en sus abuelas, que posiblemente fueron madres alrededor de los 20 años, y piensen ahora qué posibilidad tendrían ustedes mismos de ser padres o madres a los 20 años, y cómo ya están vislumbrando que van a ser padres posiblemente después de los 30, 35 o inclusive después de los 40 años, con todo el impacto que eso tiene, y la vinculación con la genética, las indicaciones para realización de diagnóstico genético preimplantatorio. El diagnóstico genético preimplantatorio es una técnica que permite determinar en el embrión, antes de transferirlo al útero, la euploidía o aneuploidía del mismo, o la presencia de una mutación determinada que pueda estar vinculada a una enfermedad monosómica, autosómica dominante o autosómica recesiva. Indicaciones y realización del diagnóstico prenatal. Existe cierto conflicto en cuanto a las definiciones que dijimos recién que íbamos a dar, pero para tener en cuenta, y a los fines de esta clase, aborto recurrente son dos o más pérdidas de embarazo intrauterino constatados ecográficamente, es decir, el embarazo tiene que haber sido constatado clínicamente por una ecografía antes de perderse, y pérdida recurrente de embarazo son dos o más pérdidas de embarazos clínicos, inclusive mucho más avanzados del primer trimestre. El fallo reproductivo recurrente involucra otra situación que es, aparte de las pérdidas de embarazo, la falla de implantación. Falla de implantación es un concepto clínico que surge de la medicina reproductiva y es cuando hubo una cantidad de embriones determinada que se han transferido al útero y ninguno de ellos implantó. El aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal, y la viabilidad fetal es un concepto que involucra aspectos epidemiológicos, antropométricos y clínicos. Para la OMS, eso está en alrededor de las 20 a 22 semanas, con un peso fetal de 500 gramos y una longitud cefalonalgas del feto de 25 centímetros. Pero es un concepto desde el punto de vista clínico mucho más amplio que involucra la capacidad de la medicina actual de prestar asistencia contra la prematurez extrema. Eso es realmente la viabilidad fetal. Está determinada por la madurez del pulmón, de la unidad anatomofuncional del pulmón que permite el intercambio gaseoso, y eso ocurre aproximadamente entre las 24 a 26 semanas de gestación.
¿Qué significa todo esto? Significa que antes de las 24 o 26 semanas de gestación los fetos humanos no pueden sobrevivir prácticamente en ningún ámbito, pero después de las 24 o 6 semanas su chance de sobrevida es muy alta y por supuesto progresiva. El aborto como tal es la pérdida en fase clínica de ese embarazo visualizado en ecografía y ocurre en promedio entre el 15 a 20% de todos los embarazos humanos. Entonces el primer concepto que tiene que quedar en claro aquí es que el aborto es un hecho normal de la reproducción humana cuando éste se da con cierta frecuencia. Solo 5% de las mujeres van a presentar 2 abortos consecutivos y solo un 1% 3 abortos o más. La evaluación de la pareja con aborto recurrente incluye la consulta con el especialista en genética médica y la realización de cariotipos de ambos miembros de la pareja. Acá es donde la genética sale a ayudar al diagnóstico de las causas de aborto recurrente, es decir, aquellos, como decíamos en una diapositiva previa, cuando se han producido 2 abortos o más. Por lejos, las causas de aborto de primer trimestre más frecuentes son las genéticas. Las aneuploidías heredadas del ovocito o del espermatozoide, pero con mucho más frecuencia del ovocito, generan al menos el 50-70% de los abortos espontáneos que uno ve en la raza humana. También hay causas endocrinas como patología significativa tiroidea, diabetes mellitus no controlada, anatómicas, malformaciones mullerianas, malformaciones uterinas que generan una inadecuada irrigación endometrial o incompetencia cervical con una presentación clínica diferente que es la incompetencia cervical y la expulsión del producto de la gestación en etapas más avanzadas que el primer trimestre, causas infecciosas, entre ellas la sífilis, no diagnosticada y no controlada, inmunológicas, causas ambientales, hay factores ambientales que van desde alimentos hasta tóxicos ambientales que pueden aumentar el riesgo de aborto y por supuesto un montón de causas desconocidas o indeterminadas. Pero yendo al 50-70% de los abortos espontáneos que nosotros vamos a observar, tenemos que entender con claridad lo siguiente. Fíjense que la neuploidía de los embriones humanos está íntimamente ligada a la edad de la mujer. A mayor edad, ¿sí?, con excepción de un descenso que se da alrededor de los 25 años, a mayor edad, mayor aneuploidía de los embriones generados en esa mujer. Fíjense que a los 36 años, el 35% de los embriones tienen aneuploidías y a los 41 años, el 70% de los embriones tienen aneuploidía. ¿Sí? Esto es lo mismo expresado de otra manera, pero tenemos que entender que cuando nosotros nos enfrentamos a una pareja en donde la mujer tiene más de 40 años, como mínimo el 50% de los ovocitos son aneuploides y por lo tanto los embriones también. En estas causas genéticas, en estas aneuploidías uno va a encontrar principalmente trisomías autosómicas, con no disyunción de separación de cromosomas 21, 13, 16, 18, 22, triploidías, es decir, 3N de cromosomas, y su causa más frecuente es la doble fecundación de un óvulo, monosomías del X, tetraploidías, presencia de 4N de cromosómica, y se produce por falla de división citoplasmática en células germinales, o translocaciones e inversiones cromosómicas. Por lo tanto, ¿sí?, y decíamos que esa es la tasa de aneuploidía por edad, fíjense cuál es el riesgo de aborto espontáneo por edad. Ese riesgo de aborto espontáneo por edad no sigue otra forma de presentación estadística que la aneuploidía de los embriones dadas o determinadas por edad materna. Fíjense que el riesgo de aborto en mujeres de menos de 35 años es alrededor de un 10-11%, mientras que a los 40 años es un 20% y a los más de 43 años es prácticamente el 50% de los embarazos. Cuando uno asocia las dos curvas, fíjense en azul las aneuploidías, en verde la tasa de aborto, como sigue esa línea, y en rojo la tasa de nacido vivo. A mayor edad, menor chance de que el embarazo llegue a término y se
logre el nacido vivo, que es el verdadero objetivo de la medicina reproductiva, ¿sí? Nosotros lo entendemos muy bien y lo entendemos en esta diapositiva de que el verdadero objetivo de la medicina reproductiva no es lograr el embarazo de una paciente, sino es lograr que esa paciente se lleve a su casa un recién nacido vivo y sano. Y en eso entran otras condiciones que ustedes seguramente ya han visto o van a ver, que son las aneuploidías, por ejemplo, al nacer, ¿no? Que es, por ejemplo, el síndrome de Down, que también va aumentando, por supuesto, con edad, porque no sigue otra cosa que esta curva de aneuploidías, ¿sí? Que se pueden comportar como aborto espontáneo, pero también como aumento de riesgo de síndrome de Down y otras aneuploidías y otras trisomías. La pérdida recurrente del embarazo, estamos hablando entonces de estos pacientes que han perdido 2 o más embarazos, afecta a una población muy heterogénea y es, como ya dijimos, multifactorial, hay múltiples causas. Solamente 2 a 4% de las parejas en edad reproductiva van a presentar una problemática como esta, y dijimos que las alteraciones cromosómicas son la causa más común de los abortos esporádicos, también de los recurrentes, pero acá aparecen con un poquito más de fuerza otras causas, ¿sí? En la medida que la paciente ha tenido una mayor cantidad de abortos, es más probable que haya realmente una condición de base que está aumentando el riesgo y que no sea solamente el azar de haber sido un ovocito neuploide o un espermatozoide neuploide el que haya generado ese embrión. Por lo tanto, la causa genética está relacionada con una eventual presencia de anomalías cromosómicas numéricas o estructurales, es decir, que esos progenitores pueden tener uno o ambos un cariotipo anormal, y eso por supuesto aumenta la tasa aneuploidea de las gametas por encima de la tasa aneuploidea determinada por edad. Se suma un factor a la aneuploidea basal que ya existe por edad. No olvidarse de que no existe la posibilidad de que una pareja tenga una tasa de aborto cero, ¿sí? Ustedes cuando reciban pacientes en consulta, en muchas situaciones, la paciente le va a venir con un pedido. Le va a decir, yo quiero evaluarme y descartar cualquier condición porque quiero que mi riesgo de aborto sea cero. Y eso es imposible porque la tasa de aneuploidea de los ovocitos humanos existe, existe en cualquier condición, existe en cualquier edad y obviamente, como dijimos recién, va a ir aumentando con edad. Esa paciente tiene siempre un riesgo de aborto espontáneo. El factor más importante es la edad y el otro factor para determinar el riesgo de aborto en un embarazo posterior es cuántos abortos previos ha tenido. ¿Qué pasa con el padre? ¿Sí? ¿Qué pasa con los espermatozoides? Bueno, la influencia de la edad paterna es un poco menor, pero es significativa a partir de los 55-60 años. Es decir, que a partir de los 55-60 años de edad paterna, que cada vez lo vemos más, hay un aumento también de riesgo de aborto espontáneo. La tasa de aneuploidía en general es constante en hombres normoespérmicos. ¿Qué es normoespérmico? Que tiene un espermograma normal. Y la cantidad de espermatozoides con aneuploidías ronda el 10%. Pero cuando el paciente presenta oligoastenoteratozoospermia, que es esa sigla OAT, oligo es pocos espermatozoides, asteno es espermatozoides más lentos y terato zoospermia es espermatozoides con alteraciones en la morfología. Es decir, cuando yo oligo astenoteratozoospermia ya oscila, empieza a aumentar y la tasa de aneuploidías puede llegar al 83%. Entonces fíjense que no todo es aneuploidía del ovocito, también hay aneuploidía de los espermatozoides en distintas situaciones. Fíjense, esta tabla está obtenida de una guía de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, donde ellos hablan de que las alteraciones de los cariotipos de los progenitores contribuyen al 2 al 5% de las causas de pérdida de embarazo recurrente y en general son translocaciones recíprocas balanceadas, porque son padres que clínicamente no presentan patología, pero cuando son estudiadas por el cariotipo, ahí aparece la aneuploidía, que por ser una aneuploidía balanceada en general no presenta en esos pacientes ninguna condición clínica. Fíjense que hay otras causas que no hacen a la clase de hoy, pero que ya mencionamos antes.
Una sola cosa que yo quiero mencionarles de esta tabla, que a mí me parece muy importante, las causas psicológicas, que al día de hoy la evidencia científica es muy controversial y que en general son las causas a las que más se les atribuye fallos reproductivos. Es muy común que se le diga a la paciente que sus nervios están afectando el resultado reproductivo y esto debe ser una práctica, tiene que ser una práctica que se erradique. No se le puede atribuir a la condición psicológica el mecanismo, porque hoy no hay evidencia firme que pueda asociarlo. Ningún estudio pudo asociar ese estrés ni con mediciones en score clínicos, ni con mediciones catecolaminas y cortisol. Nadie pudo asociar fehacientemente que el estrés sea una causa eh, significativa estadísticamente, y cuando uno le atribuye al estrés el mecanismo, ocurren dos cosas no deseables. Por un lado, se pierden oportunidades de detectar reales patologías que estén aumentando el riesgo, y por otro lado se está echándole la culpa a la paciente y la paciente siente culpa porque siente que es ella la que no puede manejar el estrés y está produciendo el fallo reproductivo. Entonces, por lo tanto, hay que evitar sacar estas conclusiones erróneas de inicio. ¿Cuál es la estadística? La estadística indica que si hubo una pérdida, el riesgo aumenta. Recuerden que hablábamos de riesgos de menos del 10%, o alrededor del 10% en menos de 30 años y que iban al 20% a los 40 años. Pero si nosotros tomamos toda la población, fíjense cómo va aumentando, inclusive con pérdidas sucesivas de embarazo. Entonces, después de una pérdida sube del 14 al 21, esto tomado para cualquier edad. Después de dos pérdidas, 24 29, después de tres pérdidas, 31 45, después de cuatro pérdidas, 54%. Por lo tanto, fíjense que, así como decíamos que la edad era un factor de predicción de riesgo de aborto, también lo es la cantidad de pérdidas que esa paciente ha tenido. La función del genetista, por supuesto, va a ser la realización de los cariotipos, con ello el asesoramiento por edad y por cariotipo, y también es muy útil la realización del cariotipo material de aborto para determinar si ese aborto específico se perdió porque el producto de la concepción era neuploide o no lo era. Por supuesto sí que si el producto de la concepción no era neuploide, es más importante salir a buscar otras causas. ¿Qué es el diagnóstico genético preimplantatorio? El diagnóstico genético preimplantatorio o preimplantacional es el estudio del ADN de los embriones humanos antes de transferir el embrión al útero para seleccionar los que cumplen determinadas características y así evitar transferencia embrionaria de los que portan algún tipo de error, que puede ser un error puntual en enfermedades genéticas autosómicas dominantes y también recesivas, o en aneuploidías, como pueden ser traslocaciones y otras aneuploidías como triploidías y monosomías. De dichos embriones se van a extraer biopsias, cuya característica puede variar según el número de días de desarrollo. Hoy en día se utiliza la biopsia en el día 5 o 6, es decir, en blastocisto, que permite la obtención de varias células. Un blastocisto en la reproducción natural, nosotros lo vemos alrededor del día 5 o 6, ya llegando al útero, entrando al útero para iniciar los procesos ya de aposición e implantación, pero ¿sí? Es la imagen de más abajo, y más abajo a la derecha el blastocisto haciendo la eclosión o hatching, que es la salida del embrión de la zona pelúcida que lo envuelve ya para hacer la implantación. En ese estadio es cuando se hace la biopsia. Antiguamente se hacía la biopsia en día 3, fíjense qué poquitas células que tiene ese embrión, y se sacaban 1 o 2 células, pero eso significaba sacarle a veces el 10 al 20% de la masa celular del embrión, mientras que cuando uno hace una biopsia en el estadio de blastocisto, fíjense, eso es un video, son muy poquitas células en relación a los cientos de células que tiene el blastocisto, y son muchas células que son mucho más útiles para el laboratorio y poder hacer un diagnóstico más preciso. Ese punto rojo es el láser, que cuando se toma con la pipeta grupos de células y se tracciona, se succiona, el láser va a hacer unos pulsos y va a cortar la unión de las células, ¿sí? Permitiendo extraer ese grupo celular, fijar el ADN y hacer los estudios genéticos para determinar si ese embrión es euploide, es aneuploide, o bien si tiene
alguna mutación puntual. Fíjense la cohesión que tienen las células, ¿sí? Fíjense la fuerza que tiene que hacer el embriólogo, el biólogo, con la pipeta para poder traccionar. Esta técnica no daña el embrión, esta técnica no aumenta el riesgo de ninguna enfermedad en el embrión o en ese niño que nazca por el embrión, y esta técnica no deteriora el embrión, disminuyendo la chance de embarazo posterior en fecundación in vitro. Es una técnica costosa y es una técnica que la tenemos aquí en Argentina, en Córdoba, nosotros la hacemos, y esto nos permite hacer diagnóstico de distintos tipos. Los pasos para hacer un diagnóstico genético preimplantatorio son: primero, realización del ciclo de reproducción asistida, ¿no? Hay que hacer un ICSI, tener el desarrollo embrionario en el laboratorio establastocisto y hacer la biopsia embrionaria. El embrión se congela y la biopsia se procesa. Hay distintas técnicas, ¿sí? Hoy se usa principalmente NGS, que es secuenciación de Next Generation, y transferencia embrionaria del embrión euploide y sano. Así son los informes que nosotros recibimos. Fíjense, embrión 1, 3, 6 y 8, los que se biopsian. Estos son los valores de referencia, ¿sí? Estas líneas marcan la cantidad de ADN para cada cromosoma. Fíjese que como es un 46XX, tiene un XX, tienen doble cantidad de cromosoma X, de material de cromosoma X, por eso se desvía acá, mientras que el 46XY es todo lineal. Y fíjense cómo llegan para nosotros los informes. Y esto es lo que solemos encontrar en embriones aneuploides, cosas complejas que combinan alteraciones de distintos cromosomas. Esto es común, esto ocurre todo el tiempo en la reproducción humana, pero obviamente cuando la reproducción es in vitro lo podemos observar y diagnosticar, pero esto está ocurriendo todo el tiempo en la fecundación natural también, ¿sí? Fíjense casos de distintas pacientes con distintos diagnósticos. ¿Qué pasa cuando nosotros acá encontramos, sí, un embrión euploide y lo transferimos al útero? Bueno, cuando nosotros encontramos un embrión euploide y lo transferimos al útero, no importa qué edad sea, la tasa de aborto baja. Fíjense que esto explica por qué, o lo que decíamos al principio, que la causa más frecuente es la aneuploidía embrionaria. Por supuesto hay otras causas, por eso la tasa de aborto no baja a cero, pero fíjense cómo se mantiene en un valor prácticamente basal, ¿sí? Y no sube con la edad. Pero eso no significa que el diagnóstico genético preimplantatorio nos pueda permitir aumentar la chance. Solamente hace un diagnóstico de si el embrión está bien o está mal, pero no nos permite curarlo al embrión. Por lo tanto, en una paciente de 43 años, por ejemplo, en que uno encuentra un embrión euploide, va a haber una muy buena chance de embarazo y un bajo riesgo de aborto. Prácticamente un riesgo como si fuera mucho más joven. Pero lo que le va a ser difícil a esa paciente es conseguir un embrión euploide, porque como ya dijimos, más del 70% de sus embriones van a ser aneuploides. Eso hace que la tasa de nacido vivo por edad no aumente con estas técnicas de diagnóstico genético preimplantatorio. Solamente nos permite seleccionar y tomar decisiones más inteligentes, pero las tasas no aumentan, sino que se mantienen. Y para ir terminando, para entender lo que es la reproducción humana en general y cómo está determinada por esta genética, fíjense que esta es una tabla de LBR, Live Birth Rate, tasa de nacido vivo, ¿sí? De acuerdo a la edad de la mujer, la cantidad de óvulos que uno obtiene en medicina reproductiva. Y fíjense, para cualquier cantidad de óvulos, tomemos por ejemplo 11 óvulos en una paciente, como a medida que la edad de la paciente aumenta, la tasa de nacido vivo cae. Y esto es, los estudiemos o no los estudiemos a los embriones. Si los estudiamos, vamos a poder evitar transferencias de embriones innecesarias y abortos espontáneos. Pero si la paciente tiene una edad avanzada, lo mismo la cantidad de embriones que va a tener sanos, euploides, es baja, y por lo tanto la chance de llevarse un bebé a la casa sigue siendo baja. Y fíjense qué bajas que son en una paciente de 40 años con una cantidad de embriones promedio. Las tasas de nacido vivo no superan el 10%. Esto es muy importante porque esto es lo que estamos viendo nosotros día a día, que nuestras pacientes buscan embarazo a estas edades, y es muy difícil y es muy complejo lograr embarazos en edades tan avanzadas. Por lo tanto, es una información que tenemos que tener en mente.
no es lo mismo buscar embarazo en esta etapa de la vida que buscar embarazo en esta etapa de la vida. Esta clase la grabamos porque yo me encuentro en un congreso, así que no la pudimos hacer presencial, pero por favor siéntanse libres de contactarme a mi correo electrónico para cualquier consulta que necesiten hacer, eh, y espero que hayan aprovechado la clase y que sigamos en contacto. Hasta luego.